Los tres Reyes Magos de Oriente, o simplemente Reyes Magos, es el nombre por el que la tradición cristiana denomina a los magos, denominación que recibían los sacerdotes eruditos en el Antiguo Oriente, que según el Evangelio de Mateo, tras el nacimiento de Jesús de Nazaret, acudieron desde Oriente para rendirle homenaje y entregarle regalos de gran riqueza simbólica, mirra, ciencia, incienso y oro, como lo dice en la Iglesia. En los evangelios canónicos, solo el Evangelio de Mateo habla de estos magos, sin precisar sus nombres, ni que fuesen reyes, ni que fueran tres. Fue en el siglo III después de Cristo cuando se estableció que pudieran ser reyes, ya que hasta entonces, por sus regalos y las iconografías que los representaban, tan solo se consideraba que eran personas pudientes. Fue también en ese siglo cuando se estableció su número en 3, uno por regalo, ya que hasta entonces había dibujos con 2, 3 o 4 magos, e incluso la Iglesia Ortodoxa Siria y la Iglesia Apostólica Armenia aseguraban que eran 12 como los apóstoles y las 12 tribus de Israel. Los nombres actuales de los tres Reyes Magos los conocemos como Melchor, Gaspar y Baltasar. Aparecen por primera vez en el conocido mosaico de San Apolinar el Nuevo, Ravenna, que data del siglo IV después de Cristo, en el que se distingue a los tres Reyes Magos ataviados al modo persa, con sus nombres escritos encima y representando distintas edades. Aún tendrían que pasar varios siglos, hasta el siglo XV después de Cristo, para que el rey Baltasar aparezca con la tez negra, y los tres reyes, además de representar las edades, representan las tres razas de la Edad Media. Melchor encarna a los europeos, Gaspar a los asiáticos y Baltasar a los africanos. Entonces vamos a conocer cuáles son esos 5 mitos que rodean a estos tres Reyes Magos. El primer mito es: ¿había 3 Reyes Magos? Y la respuesta es: no tenemos idea de cuántos fueron. Esto se asumió porque se le dieron 3 regalos a Jesús: oro, incienso y mirra. Sin embargo, no sabemos la cantidad de esos regalos, o incluso ni a Jesús solo se le dio uno de cada uno. No hay forma de saber cuántos. Que montaban camellos, el mito 2. Este es un error común. Siempre que ves películas de este periodo, los actores están montados en camellos. Sin embargo, la gente en el norte de Arabia generalmente solo montaba caballos árabes. En el momento del nacimiento de Cristo, los camellos se usaban como animales de carga, pero los viajeros adinerados usaban el caballo más cómodo y más rápido. El mito 3, que siguieron una estrella milagrosa. Mateo se dice que nunca dijo que siguieron a una estrella. Dice que vieron una estrella, que la historia enseña que es la estrella del norte. Los sabios eran astrólogos y la estrella era un signo astronómico que vieron que significaba la profecía del rey judío. Eso no significa que una estrella los llevó de Arabia a Jesús. El mito 4, que eran reyes. No está claro si eran realeza o no, pero no eran reyes. Puede descartarse por completo la imagen de We Three Kings, o de los 3 Reyes Magos. Tenían conexiones reales y el rey Herodes confiaba en ellos. El mito 5. Los magos vinieron de Persia, India y África. Esta idea se añadió a la tradición canónica católica más tarde. Probablemente vinieron de Arabia, no desde otros países o de diversos orígenes. Es así pues como, entonces, luego de develar esos mitos que hay alrededor de los 3 Reyes Magos, se dice que las representaciones populares de la Navidad parecen comprimir la historia de la Natividad, haciendo que parezca como si los 3 reyes aparecieran en Belén en Navidad. Pero las celebraciones tradicionales ponen su visita 12 días después de Navidad, llamando Epifanía o Día de los Reyes Magos. Es la conmemoración oficial de la llegada de los magos y es una de las fiestas más antiguas del cristianismo. Los católicos romanos celebran la Epifanía el 6 de enero y las religiones cristianas ortodoxas la celebran el 19 de enero. Feliz Día de Reyes para todos. Un saludo.